Milena te aconseja. Compartiendo un día más. Su compromiso ahora es ayudar. No te sientas solo. Milena te orienta. Una vez más. Milena tu amiga, escuchando a los demás. Milena dialoga. Tu amiga, compartiendo un día más. Milena tu amiga, Milena. Un gran programa tenemos preparado para el día de hoy. Milena, adelántanos, ¿qué tenemos junto a tus invitados? Para empezar, bienvenidos a Milena, tu amiga. Arrancamos una semana más. Gracias a Dios estamos con vida y con todo el ánimo para llevarle, como siempre, el mejor contenido a través de este talk show. Hoy vamos a estar hablando acerca de los pensamientos negativos y lo que producen. Y todos deberíamos tener en claro que la conexión cuerpo-mente es mucho más fuerte de lo que pensamos, pues nuestros pensamientos y emociones pueden ser determinantes a la hora de estimular la producción de ciertas sustancias que pueden influir en nuestra salud física y emocional. Por ejemplo, la serotonina y la dopamina son dos sustancias que nuestro cerebro libera cuando tenemos un estado de felicidad o euforia. Algo así ocurre con las emociones negativas, pero en lugar de hacerle bien a nuestro cuerpo, le puede generar dolor y causarle un debilitamiento también del sistema inmunológico, haciéndolo más propenso a contraer diferentes enfermedades. Pero también esos pensamientos negativos nos pueden hacer decaer en ánimo y que no logremos las metas que nosotros también queremos en nuestra vida. Para el tema de hoy tengo como psicólogo y coach al licenciado Mario Echeverría. Bienvenido. Gracias, Milena, mucho gusto. Siempre sonriente. Siempre sonriente. Me encanta. También está Javier Álvarez, coach y motivador. Bienvenido, Buenas Javier. tardes, Milena, gusto. Sharon Salazar, allá, preciosa. Bienvenida. Muchas gracias. A su lado está Susi Aguirre. Bienvenida, Susi, empresaria. Gracias a todos. Y el licenciado Milton Fondier, él es coach espiritual. Bienvenido. Gracias, Milton. gracias. Bueno, como mencionaba, la verdad es que muy pocas veces nos ponemos a pensar, Javier, que la mayoría de veces, por ejemplo, nosotros como personas podemos pensar y no sabemos lo que esto está impactando, nuestro pensamiento, nuestro organismo, como totalidad, hasta el alma. Sí, sí. Buenas tardes, Milena. Bueno, hablar del pensamiento definitivamente es sumamente interesante el tema. Nosotros solo podemos tener dos opciones, pensar positivo o pensar negativo. ¿De qué depende eso? De lo que tengamos programado en la mente. La mente se divide en dos partes, mente consciente y mente subconsciente. La que maneja la vida de nosotros es la mente subconsciente, porque háganse la idea que es como un gran almacén, un gran disco duro, donde está una computadora donde está grabado todas las cosas que nosotros hemos hecho en esta vida y probablemente en vidas anteriores. Ahora, la mente es la facultad de pensar. Por supuesto hay un dicho que dice, o una máxima que dice, mente sana, cuerpo sano. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que yo pienso se va a manifestar. Existe un principio en el universo que se llama ley de mentalismo, que dice que todo es mente y todo lo que uno piensa se manifiesta. Yo lo voy como que si estuviéramos creando, es decir, lo que estemos nosotros pensando prácticamente se va a llegar a ser realidad. Te explico cómo funciona. Es toda una línea de pensamiento. Uno piensa una cosa, la siente esa cosa y lo que sigue a continuación es lo actúa. Por ejemplo, yo pienso que no puedo, siento que no puedo, hay una emoción, o sea, el sentimiento, y otra vez, tal vez en un programa lo dedicamos a la parte emocional, porque la parte emocional es vital, pero usted piensa, el pensamiento es el rector. El pensamiento va a generar un tipo de sentimiento, una emoción, y esa emoción lo va a llevar a actuar. Por ejemplo, una persona que piensa negativo dice, yo soy un fracasado. Ese es el pensamiento. El sentimiento que le genera no valgo nada. ¿Qué sentimiento le va a generar? Un sentimiento de
de frialdad, de que ya no quiere, de desmotivación, Sí. y entonces va a actuar en consonancia con eso, así actúa la No va a hacer nada al final. No va a hacer nada. Entonces, una persona que quiere hacer algo, que quiere hacer una empresa, como tenemos los casos aquí bien planteados, dice, bueno, yo voy a hacer esto, voy a hacer esta empresa, voy a hacer este seminario, va a salir bien. Entonces lo planea, lo piensa y hay una emoción que es... Que es la que te lleva. Que es la que te lleva, porque al final la parte de la inteligencia emocional, la parte de las emociones es trascendental. Entonces usted piensa, usted siente Y y usted en consonancia actúa. Bueno, Mario, sabemos que hoy en día precisamente se habla mucho de las inteligencias emocionales, Así es. porque sí está comprobado que realmente todo empieza en lo que estamos pensando, o sea, en lo que estamos meditando, lo que estamos pensando. Entonces es importante que nos demos cuenta si estamos hablando también en cononía con eso que estamos pensando. Si estamos hablando mal de uno mismo, es como un autosabotaje. Así es. Y lo importante de, como dijo mi estimado, los pensamientos son automáticos y muchas veces son autodestructivos. Y la inteligencia emocional tiene que ver mucho con aquellas características del ABC de la conducta, lo que hablamos que nuestro sistema de creencia va a activar ciertas emociones y esas emociones nos va a llevar a ciertos comportamientos. Hoy en día en las organizaciones se llaman personas tóxicas. Sí. Ya tienen un nombre. Esas personas tóxicas son aquellas que se pasan quejando todos los Sí. días, que pasan renegando del trabajo, que pasan renegando de la familia, de los problemas sociales, coyunturales que existen en la vida diaria. Y lo expresan en las redes Y sociales. lo expresan hasta en las redes En las sociales redes o en sociales cualquier lo contexto que expresan. se van desenvolviendo. Sí. Ahora bien, la inteligencia emocional es bien importante, como lo dijo. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos inteligencia emocional, hay múltiples inteligencias, pero la inteligencia emocional Ay, es la que nos va a llevar vital. a hacer tanto una introspección personal Sí. y tanto extra para las de relaciones interpersonales, para automotivarme, para autoconocerme. Y si yo no me motivo a mí mismo, voy a comenzar a construir esquemas de pensamientos negativos y destructivos que me van a llevar a totalmente a ser una persona tóxica. Sí. Ahora bien, por ejemplo, se sabe que también tiene implicaciones en nuestra salud, porque si estamos todo el tiempo pensando que no valemos, que todo es malo, que todo es horrible, que solo a mí me sucede lo peor, como que la mente contamina al cuerpo y al final el cuerpo creo que obedece a eso negativo y se desarrollan algunas enfermedades. ¿Será así, licenciado Milton? Sí, pues tenemos la parte de las enfermedades psicosomáticas que están basadas en los pensamientos negativos. Los pensamientos negativos tienen el ingrediente de que se está descubriendo ya inclusive científicamente, después que descubrieron que el corazón tiene una especie de cerebro, que eso está ahora de boga, está de último, en internet lo pueden ver, que han descubierto eso en el corazón, se están dando cuenta del peso que tienen los pensamientos negativos, se llaman también algunos escritores de parte mística le llaman hidrógeno, ese es el nombre que se le pone, no es la cuestión físico-química, más sin embargo este nombre que deja entrever el peso que tiene un pensamiento, hace entender claramente que un pensamiento negativo puede dañar el hígado, el riñón, las suprarrenales, el sistema nervioso, todo lo puede dañar, inclusive voy hasta más lejos que eso, porque lo he visto en conferencias y en exhibiciones de cuestiones paranormales y toda esta parte que se trata de la mente, donde se ven casos de personas que con su pensamiento negativo pueden salir hacia el exterior, o sea, pueden mover una mesa, pueden mover un vaso, pueden romper un plato, cosas que parecen... Pero esa vibra negativa. Parecen otro tipo de tema cuando se habla del tema de la vibra, que tiene que ver con vibraciones, ¿verdad? Pues para no cansar el cuento, como dicen, el pensamiento negativo no solamente destruye el ser humano, puede destruir otra persona, puede inclusive romper cosas externas. Claro. Entonces es de ahí donde vemos que las enfermedades hipocondríacas y todo eso están basadas en un pensamiento que tiene un peso energético muy pesado que no lo soporta el órgano. Entonces ahí puede dañarse el estómago o lo que le llaman el plexo solar, cuando la persona ve un accidente. Ahora, ¿esto tiene que ver con la personalidad? De repente muy melancólicos, tienden a ser personas así como Pues grises. sí, pues a menos de mi desarrollo en cuanto a esos temas de la personalidad es como el conjunto de todas las energías y todos los pensamientos. Por ejemplo, una persona que tiene una personalidad muy fuerte
Aun cuando parta de este mundo, aun cuando se vaya de este mundo, la personalidad se queda ahí porque es una especie de energía creada que tiene una forma de moverse, una forma de actuar, una forma de pensar, una forma de caminar y una forma de guardar cosas. Entonces da paso a un campo que se le llama cuerpo ahora últimamente, la personalidad. Aunque mucha gente puede tomarlo un poco raro, la personalidad es lo que se siente cuando la persona desencarna. No es generalmente el alma, como se acostumbra a decir, sino que la personalidad es creada, y como es creada, no forma parte del viaje esotérico o místico o trascendental, sino que se queda aquí. Es como cuando uno construye una casa bien bonita, ¿verdad? Y le pone el nombre a la familia, pero cuando uno se muere y la familia desencarna, solo se queda el nombre de la casa y la ponen de museo, porque eso se queda. Pues así pasa con la personalidad. Uno se vuelve ingeniero, se vuelve doctor, se vuelve médico, se vuelve un gran especialista en hacer cosas, pero cuando la persona muere, ese saber en sí, todo eso se queda y eso es lo que forman los movimientos. Y Ahora, los pensamientos negativos lo hacen más difíciles. Ahora, Sharon, por ejemplo, en el día a día, uno está luchando constantemente con pensamientos negativos. Por ejemplo, si uno, en tu caso, que retomaste tu carrera de cantante, no sé si vinieron algunos pensamientos negativos de posible fracaso, de que no te fueran a aceptar. Son pensamientos que se le vienen a uno. ¿Cómo tú luchas contra eso? Bueno, he aprendido de que uno tiene que decir las cosas positivas, creer en uno mismo. Sí me dio un poco de miedo porque pensé de que había pasado mucho tiempo, pero me di cuenta que mientras ese tiempo pasaba, yo estaba estudiando, estaba sacando una carrera y hubo muchas cosas positivas que hacen más sostenible mi carrera artística ahora. Entonces, pienso de que si uno lo dice claramente, yo puedo salir adelante, las cosas pasan, porque uno lo está diciendo. En cambio, si a mí me da miedo y lo demuestro, toda la gente ve mi inseguridad. Sí. Entonces ya no confían en mí, pero si yo llego con el rostro sonriente, con una actitud muy positiva, las cosas van a ser de ese modo. Sí, que es la otra moneda. Ahora, en los negocios también a veces de repente hay, tú que eres empresaria, hay esos pensamientos de fracaso. Sí, Milena, como comentábamos, los pensamientos negativos son algo que a todos nos pasa a diario, ¿verdad? Y la verdad que si tú piensas en negativo, tu vida va a ser negativo también. Entonces es muy importante cuando tú eres emprendedor, ¿verdad? Estás luchando constantemente con esos pensamientos negativos. Pero realmente si tú quieres triunfar, tienes que cambiar esa actitud hacia los pensamientos positivos. Porque yo escuchaba varios audios motivacionales, porque eso nos ayuda mucho, ¿verdad?, a los emprendedores. Claro. Porque lo bonito de ser emprendedor es la persona en la que tú tienes que transformarte para alcanzar el éxito, ¿verdad? Interesante. Entonces, por ahí decía en un audio de Camilo Cruz que la clave del éxito es tener una actitud mental positiva. Mira qué importante es eso, ¿verdad? ¿Qué es una actitud mental positiva? Él decía que según Napoleón Hill es tener la actitud correcta en el momento específico, ¿verdad? O sea, que tú adoptes la actitud correcta, ¿verdad? Porque muchas veces no es el problema, sino la actitud que tomas ante él. Claro. Y obviamente, yo he emprendido muchos negocios, o he tenido muchos proyectos en los que he fracasado. Y quizás si tuviera una actitud pesimista, ¿verdad? Creo que estaría hundida o quizás llorando, Sí. porque es obvio que cuando tú vas a intentar algo nuevo, surge ahí como una cosita que te está diciendo en tu cabeza, una vocecita, no, tú eres incapaz, nunca lo has intentado, ¿por qué lo vas a hacer? Seguramente vas a fracasar. No, ¿verdad? Entonces tú luchas siempre con eso, ¿verdad? O muchas veces tienes miedo del que dirán, de que tu familia no te apoye, porque a veces pasa eso. Yo he llegado con un proyecto así como loco, dice mi mamá, y no, en eso no te metas. Suele pasar. Sí, interesante. Dime, Javier. Yo quisiera hacer una acotación. Nosotros tenemos, según los estudiosos en la materia de la mente, 60.000 pensamientos al día. 60.000. Y eso significa que nuestro cerebro, si lo enfocamos desde el cerebro, porque tú hablabas de la serotonina y todas esas cosas, quiere decir que la mente no distingue si es un pensamiento negativo o es un pensamiento positivo.
Entonces, Simplemente simplemente, es un o sea, pensamiento. si tú te dices, yo soy un fracasado, que es algo muy negativo, llama a Violeta con eso. Y entonces yo digo eso y si me lo creo, ya la regué. Entonces es una cuestión bien importante saberlo. Te pongo un ejemplo, tú te subes a un bus, allí imagínate cuántas formas de pensar van. En el trabajo pasa lo siguiente. Nosotros empezamos a hablar de nuestro jefe, ¿verdad? Mira, es que el jefe es pura. Y le decimos de todas cosas. Y entonces, cuando el jefe pasa, el jefe dice, yo no sé por qué esta gente me cae tan mal. ¡Ah! Precisamente porque estás pensando mal de él. Entonces, eso se siente como un golpe. Esto es como cuando te invitan a una casa y tú dices, pero qué mala vibra la que se siente en esta casa. Es el pensamiento negativo. Que atrapado. Atrapado. Entonces, O ahí ahora que andan. te digo algo más, porque no se me va a olvidar. La masa de pensamiento negativo sube como una nube negra, y a eso se le llama efluvia. Y esa nube negra está ahí arriba de nosotros, que le pueden llamar el Aura. esmógito. Ok, No, no. el aura es con nosotros, pero ese pensamiento negativo, esa masa de pensamiento negativo se convierte después en catástrofe, se convierte en ciclones, se convierte en todo eso. Entonces, por forma de pensar negativa. Interesante. Y hay películas que reflejan mucho eso. Por ejemplo, actualmente está Intensamente, Sí, que, si de no las la- emociones. que se las recomiendo incluso para adultos o niños. Ahí se habla específicamente de la inteligencia emocional, cómo conocer nuestras emociones. Porque esa química cerebral es tan fundamental porque a partir de eso se crea una emoción. Y esa emoción, por más, digamos, sencilla que sea, va a ir cargando, va a ir cargando, va a ir cargando. Y tarde o temprano, si nosotros no sabemos canalizar nuestras emociones, Sí. pues obviamente va a ser un caos total porque las emociones pueden dominarnos. Ahora, fíjate que de repente esos pensamientos negativos siempre van a venir. Siempre Y me están da- latentes. Sí, y como tú dices, llama a Violeta para Llama cortar a eso. Yo Violeta, digo, llama a Violeta. reprendo ese pensamiento. Me parece, lo corto. me parece. Es decir, uno tiene que tener una decisión de decir, no, hasta aquí con eso. Eso Sí, no sí, es sí. para mí. No lo acepto, no lo No quiero. lo acepto, no lo recibo. Es decir, Ajá. porque sí van a venir pensamientos negativos. Es pero normal. que no encuentren una cuna. Es decir, que no Ajá. encuentren donde hacer nido en uno. Esto es muy importante. Acuérdate que el Maestro Jesús decía, el Señor de este mundo viene a mí y no encuentra dónde asirse. Asirse quiere decir refugiarse. ¿Y a dónde se va a refugiar en nosotros? En el subconsciente. Sí, así es. Ahí está. Y como, o sea, es la actitud, como decíamos, esa Esa actitud actitud. frente a, que los te problemas. a un problema, a una circunstancia negativa. Sí, yo y pienso que no te hunda. ante un problema hay dos caminos. Uno es tener miedo y esconderse y otro tomar una actitud positiva, una actitud fuerte y de un problema buscar una oportunidad. Yo pienso que los pensamientos negativos son un condicionamiento que tienen las personas. Entre más los ejecutamos, entre más pasa en nosotros, más nos condicionamos a un pensamiento negativo y las cosas pasan mal. Porque nosotros no estamos viendo oportunidades, sino que cerramos los caminos y en vez de ver una posibilidad, una forma de llegar a algo positivo, vemos caminos cerrados. Ahora, hay mucha Entonces, gente que no cree en eso existe creatividad. de lo positivo. Dicen, ay, que solo hablan que sí. Piensan que son ideales, pero Así realmente es. son constructos reales. Y un ejemplo que en la cultura salvadoreña se puede aplicar. Tú dile a un niño, desde chiquito, háblale en diminutivo o dile, disculpa la palabra, el cliché salvadoreño, dundo o pasmado, ese niño va a ir creciendo con ese pensamiento y cuando llegue al colegio comienza así, es que no puedo, comienza él a construir. ¿Pero por qué? Porque el mismo patrón cultural es una réplica que el Y niño sabes que lleva. como que se ve en tu semblante, entonces hasta sos víctima quizás de bullying porque se te ve que te vas a dejar, pues. Es una actitud. Entonces, si tú le quieres construir a un niño una inteligencia emocional y capacidad de una persona y desarrollarle una personalidad idónea, tú siempre tienes que hablarles con los dos nombres, por ejemplo. Y todas las personas acá quienes, ahí viene Juan Carlitos, ahí viene Miguelito. Entonces, lamentablemente se oye feo, ¿verdad? Porque nosotros, bueno, como madres ustedes dirán, ¿y por cómo le voy a decir Juan Carlos o Adalberto Ramírez, etcétera? Pero es lo más idóneo porque tú quieres tener, si no siembras ahorita, va a ser un adolescente diferente. Entonces la personalidad se va a ir construyendo en Y ese fíjate que momento. uno como padre o madre de familia tiene que ser muy sabio, porque de repente van a haber situaciones donde los niños van a decir, no puedo, yo no sirvo para esto, qué sé yo, donde uno tiene que decir, llama a Violeta. Llama a Violeta. Llama a Violeta. Sí Está bien. puedes, tú puedes. Yo le digo, pídete perdón en este momento, porque te estás autosaboteando. Y le digo, eso no le agrada a Dios, le digo yo, porque Dios te ha dado inteligencia, te ha dado esto, y tú no estás viendo eso.
Yo lo hago reflexionar y que él mismo diga... Que piense, ¿no? Yo le digo, dile a Charles que se perdone. Me perdono, digo, porque te he insultado. O sea, uno se Excelente. insulta cuando uno no cree en las habilidades que uno tiene. Y tenemos tantas habilidades y el ser humano estamos todo el tiempo echándonos tierra y no puede ser así. Nos vamos a un corte y vamos a regresar porque estamos hablando del pensamiento negativo y lo que produce. Ya ven. El pensamiento negativo se define por esa capacidad que tenemos de ponernos siempre en lo peor, incluso antes de tiempo, cuando ni siquiera han sucedido las cosas. También puede provocar angustia, puesto que llega en un momento en el que la persona se siente encerrada en un círculo vicioso del que ya no sabe cómo salir, porque las ideas tienen tal fuerza que llegan a eclipsar incluso a la propia realidad. Y por eso nosotros a veces nos estamos adelantando. Y esos pensamientos negativos lo que están haciendo es realmente nublarnos el entendimiento. Ahora, usted como es coach espiritual, a veces sí tiene que ver mucho las cosas que le suceden a uno en la vida, para poderlo uno a veces hasta bloquear. Hay situaciones en la vida que te bloquean. Y que por eso es que quizás se queda uno atrapado en lo malo, en lo negativo. Sí, ahí vienen los grandes traumas. Es de ahí donde ya vienen las terapias y ayudan bastante. Por ejemplo, así como decía Javier, de la forma de la llama violeta, también uno puede salir de esa parte negativa cancelando ese tipo de pensamiento. Porque lo que pasa con los pensamientos es que el pensamiento negativo, y estoy de acuerdo con lo que decía Javier en ese sentido de que la mente a veces no reconoce, en neurolingüística se estudia eso, que el pensamiento negativo se puede vestir hasta de una buena intención. Por ejemplo, usted dice, María no está enferma, pero todo el mundo piensa en la enfermedad o en la clínica. Ahora mismo pensamos en una María que estaba toda chueca, como dicen en otros países, ¿verdad? Es por eso, porque como se utiliza el no y el subconsciente, el cerebro, entre comillas, no reconoce algunas palabras, sino que reconoce formas, olores. De ahí donde vienen las terapias con aromas y cosas. Por ejemplo, yo que trabajo mucho con regresiones y temas así, la persona reacciona con un olor, un perfume, o una forma. Por ejemplo, en Reiki, yo que soy maestra Reiki, trabajo mucho lo que es cirugía psíquica, por ejemplo. Se puede sacar un dolor porque el dolor tiene una forma, aunque sea mental. Por ejemplo, una persona puede tener problemas del corazón, ejemplo, pero él tiene una idea de cómo es ese dolor, si es punzante, si es redondo, si es cuadrado. Mas, sin embargo, el no lo reconoce el cerebro. Yo no estoy enfermo. Si le quita el no, el cerebro dice yo estoy enfermo. Entonces es negativo también cuando uno entra en la idea negativa, aunque la palabra esté construida con una buena intención. Entonces de ahí que educar también la forma como hablamos, educa también la forma como vamos a recibir, porque lo que se da se recibe, ¿verdad? Y lo que hablaba yo en el bloque anterior, que de repente estamos hablando mal, nos estamos expresando mal. Empezamos desde el día diciendo, como tú decías, hablamos de todo lo malo que nos encontramos en el camino y no llevamos nada de bueno, por ejemplo, en nuestro ambiente de trabajo, ni siquiera una sonrisa o un buen pensamiento. Entonces, nuestras palabras al final van generando acciones negativas. Y la estructura del pensamiento es vital en esto. Y muchas personas dicen, es que hay que ser estudiosos para saberlo. No, el pensamiento está construido por 3 aspectos fundamentales: contenido, forma y curso. ¿Verdad? La idea, cómo está estructurada, la forma como tú lo expresas. Pero muchas personas expresan un pensamiento que no va acorde con sus acciones. Y esa dicotomía que existe entre ambos, entre pensamiento y acción, entonces comienza a llevar factores de incidencia, tratando en cualquier ambiente, ya sea laboral, social, académico, familiar, relaciones de parejas, etcétera. Eso es vital, saber cómo nosotros construimos el pensamiento. Y es fácil, nosotros simple y sencillamente identificamos, como lo dijo mi estimado, el no, ¿ok? Entonces estoy aprendiendo a redactar mi pensamiento de una manera, el contenido y el flujo de una manera. Bueno, incluso para educar a los niños dicen, por favor, no les digan tantos no toques, no hagas, no, todo es no. Entonces que al final el no pierde incluso su poder, pues, de precaución, porque a veces uno por precaución. Fíjate, Milena, que yo pienso una cosa bien. Tú vives bien interesante. Nosotros vivimos en un ambiente negativo, nocivo totalmente. O sea, con el respeto, ¿no? O sea,
estamos rodeados de ese tipo de pensamiento. Ahora, el problema es que hemos sido programados en ese pensamiento. ¿Cómo, O sea, aquí cómo la crees que gente- nos programaron? Bien sencillo, o sea, tú ves noticias, lees los periódicos, o sea, dime si hay algo positivo ahí. Pero claro, pero imagínate, uno pone la televisión Ajá. y vemos la realidad nacional. Exacto. Esto es un desastre. Ahora, pero yo quisiera enseñarles algo que es bien importante, o sea, no significa que no estés informado. Una cosa es estar informado y otra cosa es meterse en la película, otra cosa es meterte en el pensamiento negativo. ¿Saben cuál es el problema? A nosotros el pensamiento viene como impulso de pensamiento y entra directamente porque nosotros no le ponemos objeción. Lo que tú decías, lo que estábamos hablando fuera de programa, reprendo este pensamiento, le quito Lo poder, corto. no lo acepto. Eso es importante y uno cuando ve la noticia se queda. Yo no veo noticias porque solo cosas malas veo, dice. Pero está pendiente. O sea, hay gente que ve todos los noticieros. Así es. Entonces, dime yo cómo siento que hay vas- que verlo, informarse, Pero está estar al bien, pero día, entonces, pero entonces tú dices, como tú dices, me gustó Sí. eso, Hay que reprendo estar el al día. pensamiento, no lo acepto, le quito poder. O sea, tienes todo el derecho. Ahora, el problema es que se va generando algo en nosotros que aquí las compañeras empresarias y cantantes sabrán lo que yo les voy a decir. Uno tiene diálogos internos. Claro. Un diálogo interno positivo. Por eso y un le digo diálogo que a veces interno hasta hay que negativo. pedirse perdón a uno mismo. Porque Pero es uno se- importante, pero aquí hay algo que les quiero decir. Por ejemplo, ellas hablaban de sus proyectos, de ser cantante, de ser microempresaria. ¿Qué pasaría si yo pienso hacer algo así y se lo comento a alguien? No, hombre, vos, fíjate que, no, hombre, ¿qué estás pensando? Te va a salir mal, hombre. Vos no tenés la capacidad. Y la gente se pone a decirle esas cosas a uno. No hay que comentar las cosas que uno piensa hacer, porque entonces uno le quita el poder de que se vayan desarrollando los proyectos. Y yo Sí. pienso que sería bueno que se los preguntaran Ahora, a ellos. pero si hay gente clave que necesitan ustedes comentárselo, por ejemplo, en tu caso, a tus padres. A mis padres y a mi esposo también, ¿verdad? Hay gente que está contigo y que te apoya. Sí. A veces resulta que tus familiares Ni te no te entienden. apoyan o Porque- dice que, como te decía, estás loca, hija, ¿qué es lo que estás haciendo? Claro. ¿verdad? Pero ellos no lo hacen a veces con el afán de dañarte a ti, ¿verdad? O hacerte mal o Ese es hacerte miedo. sentir mal. Ese ¿Sabes es por qué, miedo. Susi? Tienen Que- miedo a que Ese tú es miedo. fracases. Es que hay una diferencia. Dios pone sueños en cada uno de nosotros. Y el ser emprendedora, en tu caso, Dios puso una creatividad en ti. Te dio a ti ese pensamiento de crear algo, ¿verdad? En cualquier empresa. A ti. Entonces solo tú vas a entender ese sueño. No lo van a entender a los que no Así se les es. ha dado. Entonces eso es lo que pasa, que muchas veces uno cree en uno cree en su proyecto, uno cree en su sueño porque a ti ha sido revelado. Esa es su misión. Sí. Entonces es el problema cuando la demás gente no nos entiende y que son los obstáculos con los que hay que luchar. A veces tú crees que como que estás hablando en otro idioma o que estás programado diferente, Exacto. ¿verdad? Porque no todos te logran entender, pero es natural, ¿verdad? Porque como tú dices, a veces esto no se los da a todos. Sí. Ya, entonces es por eso que es importante mantener pensamientos positivos. Es algo que para emprender es fundamental, ¿verdad? Que va acompañado de acciones, Sí. de una estrategia. Porque Ajá, no, no, obviamente no que va a si suceder tú solo no porque yo diga tienes yo puedo, yo pensamiento quiero. positivo, o sea, no por eso vas a ser triunfador. Exacto. Ya, o sea, va acompañado de acciones, ¿verdad? De estrategias. Y bueno, no es tan fácil como se pinta, ¿verdad? Sí. De que yo voy a cambiar y voy a ser positiva, ahora lo decidí y ya, me van a cambiar, como dicen, el chip, ¿verdad? Es algo que tú vas desarrollando, es un hábito, ¿verdad? Que se va haciendo como todo hábito, con práctica, ¿verdad? Y mucha disciplina. Poco a poco esto se va a ir transformando en un hábito que tú inconscientemente lo vas a hacer, como los pensamientos negativos, que como decía él, tenemos más de 60,000 pensamientos negativos, ¿verdad? En general, Desde En que general, En positivos general, y negativos. positivos. positivos y todo. negativos, de lo que Ah. desde que nos levantamos que suena la alarma y no ya sonó la alarma, ¿va? Ay, o qué qué gran me tengo que tráfico el que Y me hay va a una tocar línea de que enfrentar. pensamiento. Desde ahí nos levantamos Ahí esos se va la pensamientos. Fíjense que el día de hoy, bueno, que es lunes, hay muchos que tienen cara de lunes. Cara de Sharon, lunes. ¿sabes lo que es la cara de lunes? ¿Cuál es la cara de lunes? Aquella cara de lunes, hice mucho el fin de semana. Pero me encantó que por ahí un par nada más de personas que dicen, me encantan los lunes. A mí me gusta. Hasta una ¿Ah, canción sí? hay. No me gustan los lunes, en inglés. Imagínate. ¿Te acuerdas? Imagínate. Pero, ¿a ti sí te gustan los lunes?
Es que lo que pasa es que yo vivo la vida con alegría. Entonces, Se nota, cuando se uno nota. hace lo que le gusta, los lunes son mejor, los viernes son buenísimos, cualquier día es bueno porque es una oportunidad para hacer todo lo que te gusta, para lograr tus objetivos, para ver todas esas estrategias, esas metas, cómo las vas a lograr. Con lo que estaban hablando de no contar tus sueños, definitivamente yo considero que no, a menos que la otra persona sea emprendedora y la otra persona sepa cómo asesore. lograrlos. Pero si es una persona que yo sé que toda la vida ha estado queriendo hacer algo, pero nunca lo hace, entonces no le voy a ir a contar mis sueños, porque me le va a poner limitantes. Se los va a matar. Y me va a pasar sus miedos. Así es. Y lo menos que necesito escuchar en un momento de decisión para lograr algo Sí. es los miedos de la otra persona, ya es suficiente con los míos. Suficiente, eso, sí. Y entonces hay que buscar personas positivas. Y si Rodearse de gente menos lo positiva. podés contar, mejor. Porque también pasa de que medio tenés lo un quieren sueño copiar. y te lo copian. Entonces, sucede. eso también te debilita un poco. Aunque también te da la alegría de ver que si alguien te copia un sueño o un pensamiento, es porque son buenos. Y si Dios te dio la creatividad, puedes hacer mucho más. Y sabes que, claro, yo he visto el caso de dos profesionales que uno le robó la idea al otro y la está llevando a cabo exitosamente, pero el otro al final también lo está haciendo y también le está yendo con éxito. Al final solamente se retrasó en el camino de emprenderlo, pero como tú dices, sí se roban los proyectos y a veces por eso hay que ser bien, el de las personas que uno menos espera, te roban las ideas. Entonces es bien importante saber a quién se le va a contar, si es alguien que te pueda asesorar o no. Y si no, pues mientras menos creo que mejor. No, y también Porque- acercarse de personas que si son mejores que tú, mejor. Porque normalmente uno se acerca a personas que tal vez no le van a dar un consejo certero, pero si esa persona es mucho más productiva, ha alcanzado muchas más cosas que tú, entonces es la pieza fundamental para contarle tus cosas y el ejemplo a seguir. Fíjate que hace poco yo estaba escribiendo de eso. En mis redes sociales de vez en cuando pongo pensamientos y decía, hay que rodearnos de gente triunfadora. Sí. Porque va en la línea de lo que tú estás diciendo. Porque si la gente solo te habla de fracaso, te habla de que no puede, que todo es tragedia, pero cuando la gente tiene fe, tiene optimismo, es un motor que te acelera y te da vida. Entonces es bien bonito rodearse de gente triunfadora, es decir, que gente que ha logrado lo que se ha propuesto. Ahora bien, hay gente que es triunfadora, pero en la vida a veces hay piedras de tropiezo y a veces aprendemos a salir adelante cuando estamos en el suelo porque nos aprendemos a levantar. Así es. E incluso a nivel de título personal, la semana pasada me sucedió cierto evento. Entonces yo, en mi pensamiento de inmediato, automático, estoy entre la espada y la pared. Ok. Y lo construí, ¿verdad? De repente un amigo, yo tengo ese hábito que yo me rodeo de un árbol con sombra, un árbol que me dé frutos. Yo la gente tóxica, pues trato la manera de que la conozco, ok, Llama a Violeta. hipocresía sana, ¿verdad? Pero después trato la manera de O diplomático. estar siempre pendiente de esas positividades, ¿verdad? De esas las personas positivas. Entonces me escribió un amigo rápido, Mario, ¿qué pasó? No, mira, pensá así. Excelente. Me cambió ese momento, en cuestión de minutos, mi forma de pensar, porque yo ya había construido el pensamiento, aunque uno pueda ser estudioso y Sí, todo, pero uno somos necesita humanos. siempre de un mentor o de que alguien aconsejar a alguien o que lo aconsejen, ¿verdad? Y eso es importante, que nosotros aprendamos que el límite está hasta donde está el cielo. Y donde tú Y quieres. más allá. Y más allá, ¿verdad? Como dice. Entonces, depende de uno construir toda esa actitud. Y fíjate que dice que también las personas que observan la vida con pesimismo ven muchos obstáculos para llegar a la meta. Tantos que ya se ha cansado incluso antes de dar el primer paso. Ni Ya siquiera está cansado, ya está Está cansado. cansado de pensar solo. Es que te carga. Es que ese bolsón la emocional cansa. Es un Sí. bolsón emocional inconsciente que nosotros no pensamos que lo andamos, pero que increíblemente comienza a generarnos ansiedad, Sí. depresión, baja autoestima, una baja autoconfianza, cero empatía, Estrés. malas relaciones interpersonales, estrés, vienen las cefaleas, problemas de arritmias cardíacas. Todas las itis. Todas las itis, ¿verdad? Entonces comienza a desarrollarse una cadena emocional. A través de una emoción generamos una sintomatología variable. Y al final llegamos a buscar la parte espiritual, ¿verdad? Y pues nos queremos enfocar en la parte espiritual, pero al final resulta que es más de personalidad. Ahora, hay personas que se pasan quejando constantemente. Va en sintonía de estar pensando negativo toda la vida. Sí. O sea, estarte quejando es estar viendo solo lo malo, ¿será?
la queja es el cáncer del alma. Murmuración. La queja, los chambres, los chismes, cuchicheo. todas esas cosas son lo más negativo que puede haber. Y es donde nosotros tenemos que estar bien alertas, porque si no logramos observar esas cosas, San Pablo dice... Pero hay insatisfacción. Puede ser, o sea, cuando uno se queja, está insatisfecho por algo. Sí. Eso está bueno, porque yo tengo que decirles algo. A veces una cosa negativa te puede llevar a algo mejor. No necesariamente lo negativo es malo, sino que ahora, si te clavas, si sos pesimista, podés llegar muy abajo, pero si vos tenés esa capacidad de reponerte, transformar eso, transformar lo negativo como el camino al éxito. Sí, hay algo muy que se ha estado hablando en el día de hoy, que han hablado también de la programación, de que estamos programados y toda esa cosa, y que viene mucho al tema, que por ejemplo, si se ponen dos personas, vamos a poner Juan y Pedro, y usted le pregunta a Juan, si usted le dice a Juan, usted es feo, puede que no reaccione, pero le dice a Pedro, es feo, y puede que reaccione. ¿Por qué si le está diciendo lo mismo a dos personas, uno reacciona y otro no? ¿Verdad que eso lo vemos a diario? Sí. Y si algo negativo, inclusive, se da mucho ese caso, por ejemplo, a una mujer, usted es bien fea, bien mala, ¿ver? Y a otra usted se lo dice y quizás no hace nada a esa mujer. Uno puede decir que es su educación, pero muchas veces no le hace nada. Entonces ahí es donde aprovecho para dar la información de que hay algo todavía más profundo que se llama el origen de ese pensamiento negativo de donde se formó. Al menos todo comienza en la formación del cerebro, del vientre. En el hogar. Sí, en el vientre de la madre. En el vientre. Y sobre todo cuando entra la respiración. Porque el niño cuando nace, ahí es donde viene, este era el niño que quería, este no lo quiere, tal cosa. Entonces, de ahí es donde se va, a eso llaman paradigma, ¿verdad? Porque como la mente supuestamente, ya tengo un término espiritual que quizás los psicólogos no entran ahí, pero la mente entra con la respiración en el momento exacto que el niño ya, entre comillas, grita, ¿verdad? Porque primero respira, entra. Y si piensa, soy fea, una mujer, un ejemplo, o soy feo, un hombre, eso es un condicionamiento para toda la vida. Es de ahí que eso te puede manejar en cualquier momento. Por ejemplo, el que piensa que es un triunfador, le ayuda, pero el que piensa que todo se arruinó porque era en la época de la guerra que nació y que lo van a matar, entonces siempre tiene un miedo constante porque está condicionado desde su nacimiento. Vamos a regresar porque me parece interesante que analicemos el hecho porque una persona puede pensar como reaccionar diferente a la otra con una misma frase que te diga. Ya ven. Gracias a los que nos han escrito en el Facebook para comentar. Y la pregunta es, ¿cómo combatir los pensamientos y emociones negativas del día a día? Ya veíamos que son 60,000 pensamientos al día. Lupita Rivas dice, teniendo paz espiritual. Martita Hernández, teniendo pensamientos muy positivos. Memito Ponce, ocupar nuestra mente en algo positivo, tener ocupada nuestra mente. Ana Méndez, tener pensamientos positivos y tener paz espiritual. María Margarita Pineda, saliendo a distraerse y hacer nuevas cosas, asistiendo a grupos religiosos. Camelia Duja, leer la Biblia. Juan Jiménez, estudiando para ser una persona exitosa. Eso te aleja de todo pensamiento negativo. Y hay más comentarios. Noemí por ahí decía también tomar un paseo, cambiar nuestra postura corporal, actividad física. Hay que encontrar lo que realmente nos puede hacer cambiar una emoción negativa, un pensamiento negativo. Y yo decía, bueno, ya que ahí dicen lo de la Biblia, que en la Biblia yo te comenté ahorita en los comerciales, que hay que hablar todo lo contrario. Dice, el débil diga fuerte soy. Es decir, no como está reforzando lo malo que nos está pasando. No seguir esa línea de pensamiento. San Pablo decía en la carta a los Romanos, somos transformados por la renovación de nuestras mentes. ¿De qué está hablando? Del pensamiento. Así es. Entonces, qué importante es una, para ir ya reflexionando y concluyendo, es una lucha diaria. Continua, es continua. Con uno mismo. Con uno mismo, es un lenguaje interno y muy bien lo dijo Noemí en el Facebook. Tenemos que buscar actividades que nos permitan a nosotros pues relajarnos,
una postura corporal es importante. Hoy, por ejemplo, con la tecnología estamos viviendo esto del fenómeno de la joroba digital. Esta postura es una postura que está asociada con la cuestión, digamos, corporal. ¿Cuándo has visto a un superhéroe que esté así? Jamás. Una postura también refleja tus pensamientos, tu forma de ser, tu forma de desarrollarte o de desenvolverte. También identificando los pensamientos, haciendo un checklist, haciendo una lista inmediata. Pensé esto, modifícalo, entonces quítale. No puedo. Veamos cómo lo podemos construir. Identificar en qué momento es que yo tuve ese pensamiento. En el momento que sucede. En el momentito. En el momentito, es en el momentito. Tú de repente dices que, digamos, vas a emprender una empresa, un negocio, y de repente, pero ¿qué pasaría si? Quítale el qué pasaría. Comenzar a estructurar el pensamiento por escrito y después comienzas a leerlo de una manera, programación neurolingüística. Vas a comenzar a programar tu cerebro para que actúe como tú quieres que actúe realmente. ¿Alguna reflexión, Charo? Bueno, que pensemos positivo, que declaremos con nuestra boca nuestros éxitos, que es posible lograr todo lo que nos pongamos en nuestra mente, siempre y cuando luchemos. No solo que lo declaremos, sino que trabajemos en pro de ello. Y así vamos a lograr nuestros objetivos. Sí, claro, hay que ser optimistas y tener pues un sueño por el cual trabajar. Pero esa es la clave, trabajar hacia ese sueño. Sí, trabajar, estudiar, investigar, prepararse, no solamente desear, sino hacer, o sea, hacer verbo. Me encanta. ¿Tú? Bueno, como hemos visto a lo largo del programa, lo importante que es tener un pensamiento positivo y que esto te va a llevar al éxito en los diferentes campos de tu vida, ¿verdad? Personal, laboral o como emprendedor, ¿verdad? Entonces es muy importante. Otra cosa que yo considero que es muy importante para combatir esos pensamientos negativos es que seas agradecido todos los días con lo que tienes. Qué linda, porque Dios todos los días te da, como dicen, un cheque en blanco, un día nuevo en el que tú puedes hacer muchas cosas y luchar y construir tus sueños. Entonces, si nosotros empezamos a ser más agradecidos con lo que tenemos, esos pensamientos negativos se van a ir disipando también. Entonces, para mí es muy importante que todos seamos agradecidos con lo que tenemos mientras luchamos por lo que queremos, ¿verdad? Me encanta. Que podamos ver las bendiciones que ya tenemos. Sí. Es visualizarnos de otra forma. No ver el vaso medio vacío, sino que medio lleno. La actitud. Su reflexión. Sí, pues yo pienso que lo primero es que uno tiene que reconocer si algo es negativo para uno, ¿verdad? Sí. Porque como decía Javier, ¿Alguien? puede que algo no sea negativo para una persona. ¿Verdad? Es como una persona que corría bastante y yo le decía, ¿por qué corre? Porque yo vivo de eso. Digo, pues soy positivo para esa señora, ¿verdad? Claro. Pero hay gente que corre mucho y se muere. Y entonces eso tiene su memole. Me encanta. Javier, rápidamente. Bueno, invitarlos a metafísica, porque la metafísica es el arte del pensamiento positivo. Al Calpataro los jueves a las 6 de la tarde y los domingos a las 11 de la mañana. Me pueden seguir en Facebook como Javier Álvarez. Y Dios bendiga el bien en ustedes. Y ama Violeta. Bueno, ser capaz de eliminar los pensamientos negativos de nuestra mente es un paso muy importante en el camino hacia el bienestar. Todo mi cariño, nos vemos mañana.